¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es gamma? Esta letra gamma, ¿qué es? ¿O a qué es igual? Era la densidad por la gravedad, ¿no? La densidad por la gravedad, ¿no? Y esto se le conoce como peso específico, ¿sí? Les voy a dejar ahí unos problemas de tarea para ya hacer un examen de estas propiedades de los fluidos, ¿sí? Y bueno, el cambio en la presión es igual a menos el peso específico o densidad por gravedad por delta Y. Voy a tomar ese ejemplo que viene ahí. Ok, por ahí les compartí esta pizarra y vamos a analizar esa figura que está ahí. Entonces tengo esa figura, ¿sí? Es un depósito que tiene una cantidad de un fluido, puede ser agua, puede ser cualquier fluido. Y en el punto 1, este depósito está abierto a la atmósfera, entonces en el punto 1 es la presión atmosférica. Y en el punto 2, ¿sí? Hay un valor diferente de presión, ¿no? Entonces yo tengo que, me dice la ecuación que delta P es igual a menos el peso específico por delta Y, ¿sí? Ahora yo voy a integrar ese delta P y este otro lado de la igualdad, ¿sí? Puedo considerar que eh, que Y es cero aquí, ¿no? O puedo considerar que Y es cero aquí, ¿sí? Entonces, si integro desde una presión P1 hasta una presión P2, ¿sí? Cuando la presión es P1, Y es igual a H, ¿no? Y cuando la presión es P2, Y es igual a cero, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Voy a ponerle desde Y1 hasta Y2. Y1 hasta Y2. Entonces, al integrar esta ecuación, me queda diferencial de P, pues me queda P desde P1 hasta P2. Y como es un fluido incompresible, la densidad por la gravedad o el peso específico es una constante, entonces me queda menos el peso específico por Y, desde Y1 hasta Y2, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Y bueno, y esto me queda como la presión 2 menos la presión 1 es igual a menos el peso específico por Y2 menos Y1, ¿no? Entonces esto me queda como la presión 2 menos la presión 1 es igual a menos el peso específico por Y2, decíamos que vale H, ¿sí? Y Y1 vale, perdón, al revés, ¿no?
Y2 decíamos que vale, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es donde está la presión 2 es Y2 y donde está la presión 1 es Y1. Entonces Y1 vale H y Y2 vale 0. 0 menos H. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ujú. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo No, bien. profe. No, A profe. mí me interesa conocer la presión en 2. Entonces me queda que la presión en 2 es igual, es negativo, pasa hacia el otro lado como positivo. Menos por menos me va a dar más el peso específico por H. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la presión aquí en este punto 2 es igual a la presión que tengo aquí en este punto 1 más toda esta columna de fluido, más el peso de toda esta columna de fluido. Recordemos que que gamma es el peso específico, ¿sí? Y gamma es densidad por gravedad. ¿Sí? Entonces, la presión en 2 es la presión que yo tengo en este punto más toda la columna de ese fluido. ¿Sí? Es toda la presión que se soportaría aquí en esta línea. Y como decíamos, esa presión es igual en este punto, esa presión 2 es la misma aquí en cualquier punto. Porque la presión no varía en la dirección horizontal, únicamente en la dirección vertical. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Yo sí, profe. Ujú. Pero ¿por qué para Y2 es 0? ¿Por qué no es H si ya hay una distancia recorrida para Este, la lo- Y2? pues lo hacemos así si quieres. Vamos a ver que nos da exactamente lo mismo. Entonces, tú dices que aquí en Y2 es H, ¿no? H. Ujú. Ok. Más bien aquí primero hay que definir dónde está el cero, ¿no? Sí, ¿Dónde está el cero? Entonces sería aquí arriba, ¿no? Y1 es igual a 0, ¿sí? ¿Sí? Y entonces Y2 aquí va a ser igual a H menos H, ¿no? menos H. Ujú. Ok, entonces hacemos lo mismo. Nada más vamos a cambiar. Ah, no, aquí está bien. Bueno, ya lo borré. Voy a ponerlo en color azul. Entonces hacemos lo mismo, integro desde P1 hasta P2 y desde Y1 hasta Y2. Entonces Y1 decimos que es igual a 0 y Y2 es igual a menos H, ¿no? Entonces aquí me quedaría Y2 menos Y1, ¿sí? Y2 es igual a menos H y Y1 es igual a 0. Paso la presión 1 hacia el otro lado, me queda presión 1. Y este menos por este menos me va a dar más, ¿no? El P específico por H. Ay, ya hice todo mi cambio y no les mostraba. Déjenme, lo vuelvo a hacer. Ok, entonces ahora Y1 es igual a 0 y por lo tanto Y2 es igual a menos H, ¿no? ¿Sí? Es positivo todo lo que vaya en esta dirección. Entonces, ¿sí estamos bien? Y1 es igual a 0 y Y2 es igual a menos H. ¿Ok? Entonces integro desde Y1, desde la presión 2 hasta la presión 1 y desde Y2 hasta
desde la presión 1 hasta la presión 2 y desde Y1 hasta Y2. Entonces me va a quedar aquí la presión 2 menos la presión 1 igual a menos el peso específico por Y2 menos Y1. Y2 vale menos H y Y1 vale 0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, Paso la presión 1 hacia el otro lado y me queda presión 1 y este menos, por este menos, me va a dar más, ¿no? Más el peso específico por H, ¿sí? sí. Ah, Y me queda la misma ecuación, ¿no? ujú. Sí, la misma. Entonces depende, bueno, no importa nuestro punto de referencia. Así es, me importa cuál es tu punto de referencia. Considerando siempre positivo lo que en la dirección ascendente. Ok, profe. Gracias. Y bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Que la presión aquí en 2 es igual a la presión 1 más el peso de ese fluido, ¿no? El peso de esa columna de fluido. ¿Sí? Ok, no sé si hay algún comentario, alguna duda hasta aquí. No, profe. Ok. Bien. Y eso es lo que prácticamente viene aquí. Ya nada más como dato, porque en muchas ocasiones nosotros medimos la, la, la presión en diferentes, en columnas de agua, o más bien aquí debería ser columnas de mercurio. Si es columna de mercurio o metros de mercurio, pues esto tendría que ir multiplicado por 13.6, ¿sí? Para tener metros de columna de mercurio. Pero bueno, esto más adelante lo vamos a ver. Y tenemos otros diferentes tipos de presión, más bien 3: la presión manométrica, la presión atmosférica y la presión de vacío. Perdón, 4, porque me falta la presión absoluta. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión manométrica es la que me da un instrumento de medición. Todos los instrumentos de medición me van a dar una presión manométrica. Si yo a esa presión le sumo la presión atmosférica, pues tendría una presión absoluta. La presión absoluta pues se utiliza mucho en cálculos termodinámicos o en cálculo de la ecuación del gas ideal, ¿no? La ecuación del gas ideal utiliza presiones absolutas. No utiliza ni presiones manométricas ni presiones de vacío. La atmosférica, pues es la presión a condiciones del ambiente, sí puede variar dependiendo de la región. Nosotros vamos a considerar que la presión atmosférica es de 101.325 kilopascales. 101.325 kilopascales. Esa va a ser nuestra presión atmosférica que utilizaremos en cualquier cálculo. Y la presión de vacío es una presión que está por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Esta presión regularmente tiene pues un valor negativo, ¿sí?
La presión manométrica es un valor positivo y la presión de vacío es un valor negativo. ¿Sí? La presión manométrica es mayor que la atmosférica y la presión de vacío es menor que la atmosférica. Una presión de vacío es cuando pues están echando una michelada y pues necesitan absorber su bebida por el popote y generan una presión de vacío, ¿no? Una presión menor a la atmosférica y eso hace que ese fluido eh, pueda subir por el popote, ¿no? También sacar gasolina de un automóvil cuando no tienes, te la quieres robar de un coche, o cuando quieres llenar un coche, pues necesitas generar un vacío en la manguera para poder hacer mover el fluido por la manguera. ¿Sí? Esa es una presión de vacío, generas un vacío, una presión de vacío o menor a la atmosférica para que se pueda mover. Y la presión absoluta también es la presión atmosférica menos la presión de vacío. ¿Sí? Esa también es una presión absoluta. ¿Qué quiere decir? Que no hay un valor de presión absoluta menor que cero. No hay un valor de presión absoluta menor que cero. Así como tampoco, bueno, y hay dos formas de calcularlas, ¿sí? No puedo tener presiones absolutas negativas, ni aunque esta sea menor que la atmosférica, ¿no? No sé si hay algún comentario con estas ecuaciones. Siempre que hablo de presiones absolutas, pues es hablar de una suma o resta de la presión a la presión atmosférica. Dependiendo si es manométrica, se le suma la presión atmosférica y si es de vacío, se le resta a la presión atmosférica. Pueden ser 10 kilopascales de vacío, 20 kilopascales de vacío. ¿Hay algún comentario hasta aquí? No, profe, todo claro. No, todo bien. Profe, la presión de vacío también se utiliza, por ejemplo, en tubos, ¿no? En tuberías como gases y todo eso, cuando, por ejemplo, en un hospital, cuando se está enviando el oxígeno y todo, hay una presión de vacío para que llegue el mismo oxígeno o el aire. Sí, para poder moverlo, muchas veces utilizas una presión de vacío, una presión menor que la atmosférica. ¿Sí? Por ejemplo, cuando donas plaquetas, ¿no? El dispositivo para separar las plaquetas de la sangre, pues genera un vacío para poder mover esa sangre o poder ayudar al movimiento de la sangre, porque la sangre ya en sí lleva una presión, pero pues requieres un poquito de ayuda para poder moverla mucho más rápido por todo el conducto y llevarla a este equipo que separa las plaquetas. Y luego tienes que regresarla, ¿sí? Es como una pequeña bomba, succiona la sangre y luego la vuelve a regresar a tu torrente sanguíneo. Pero sí, sí, son como esos, Sergio. Gracias, profe. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Y bien, ustedes pueden medir la presión, pueden medir la presión atmosférica utilizando un método muy simple, un barómetro muy, muy simple, ¿no? En este caso es un barómetro que contiene mercurio, es un recipiente que está abierto a la atmósfera, ¿sí? Y por aquí entonces entraría o estaría en contacto con la presión atmosférica. Entonces es un recipiente abierto a la atmósfera. Déjenme copiar la imagen.
Entonces, este recipiente, al estar abierto a la atmósfera, pues aquí en la superficie, pues está a presión atmosférica, ¿sí? Y eso provoca, este tubo es delgado y provoca que ascienda una cantidad de mercurio hasta este nivel C. Sí, sí está claro este concepto. Este es un tubo invertido, un tubo en U invertido. Y entonces el mercurio pues fluye. Debido a la presión atmosférica, pues empuja el mercurio sobre ese tubo y queda a cierto nivel, ¿no? Queda estático, ya no se mueve el mercurio. Ese tubo pues tiene una sección transversal, tiene un área conocida. ¿Sí, sí está claro este concepto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo separo ese volumen, ¿sí? Desde el punto B hasta el punto C, tendría esto que está de este lado. De este lado hay una presión que se le conoce como una presión de vapor. ¿Sí? Por aquellas moléculas, como está cerrado en la parte de arriba, pues se lograron evaporar algunas moléculas ahí de mercurio y quedaron atrapadas. Entonces, esas moléculas ejercen una presión sobre esa superficie C. ¿Sí? Aquí hay una presión de vapor. Presión de vapor. Bien. Ahora, aquí en el punto B, me dice que es la presión atmosférica. Porque si yo estoy diciendo que aquí, en esa superficie, como está abierto, está a presión atmosférica, ¿por qué en este punto debe de ser la presión atmosférica? ¿Qué era lo que comentaba hace rato? Bueno, que la presión no cambia en la dirección X ni en la dirección Z. Es decir, que en un fluido, en un mismo fluido, la presión en cierto nivel de altura debe ser exactamente la misma. La presión en este punto, en este y en este, debe ser la misma que en este y en este, porque se trata del mismo fluido. El mismo fluido, al estar estático, en el mismo nivel, la presión sigue siendo exactamente la misma. Por eso es que aquí la presión es la presión atmosférica. Sí está claro este comentario? Para que no piensen que ahí me la escucharé con esa presión atmosférica. Sí, profe. Sí, Profe, profe, nada pero, más cambiaría en Y, ¿no? Sí, nada más que me... Perdón, Viviana. pero está, o sea, hay el mismo fluido perdón, desde el punto C, ¿no? Sí, Sí, pero C pero ya hay una altura H, ¿no? O sea, sí. Y no, mm, bueno, es que eh, entonces no afecta que haya una misma presión, o sea, aquí adentro, porque está comprimida y ya tiene cierta altura. no, más bien eso es lo que tenemos que averiguar, ¿no? O sea, llega el equilibrio, ¿no? Por eso sube cierta altura, ¿sí? Porque aquí yo tengo la presión atmosférica, pero acá voy a tener una presión diferente, ¿sí? Entonces, al llegar el equilibrio, sube cierta altura para alcanzar un equilibrio estático y ya no se mueva. Entonces, no sé si me explico. Sí, ok, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo hago un corte aquí, la presión aquí en estos puntos va a ser exactamente la misma. Diferente de C y de B, pero va a ser la misma en esa línea horizontal, solo en esa línea horizontal, ¿no? Entonces, en una línea horizontal, la presión en un mismo fluido es igual, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dicen estas ecuaciones? Que la presión no cambia en la dirección Z ni en la dirección X, solamente en la dirección Y. Ok, ¿hasta aquí algún otro comentario, alguna duda?
No, profe. Profe. Si yo hago suma de fuerzas en Y igual a 0, voy a tener, y considerando que es positivo en esta dirección, voy a tener que la presión atmosférica por el área es una fuerza, ¿sí? Presión por área es una fuerza, hay que recordar que la presión es fuerza sobre área y por lo tanto la fuerza es presión por área. Entonces la presión por área, la presión atmosférica por el área es una fuerza y va en sentido positivo, ¿no? Luego tengo el peso del fluido, va en sentido contrario a lo que estoy considerando positivo. Y tengo la presión de vapor por el área. También negativa porque va contraria a lo que estoy considerando positivo. Como que no se está viendo. Ahí está. Y esto suma de fuerzas pues es igual a 0. ¿Hasta aquí hay algún comentario? Profe, la presión del vapor va hacia abajo. Hacia abajo, sí. Ah, ok, es que como hay unas flechas, es que, exacto, ahí está hacia abajo, pero luego. Ah, no es cierto, perdón, me confundí. Esa es la atmosférica. Sí, ya, profe, gracias. Es que el dibujo feo, ¿verdad? No, no, no. No, no, nada de eso, profe. Lo bueno que no es una clase de arte. Este, ¿qué más? Ok. El peso es densidad perdón, masa por volumen. La masa es densidad por gravedad por volumen. Y en este caso el volumen es el área por la altura. El volumen de este elemento es área por altura. Entonces sustituyo ese valor de peso, me queda que la presión atmosférica por el área menos el peso que es densidad por gravedad por área por altura menos la presión de vapor por el área es igual a 0. Si todo esto lo divido entre el área, pues me queda presión atmosférica menos densidad por gravedad por altura menos presión de vapor igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo lo que regularmente en estos instrumentos, pues puedo medir la altura. ¿Sí? Este es un tubo que está graduado. Entonces puedo medir la altura. Y pues la altura es un dato conocido. Entonces, lo que me interesa aquí con esos instrumentos es conocer la presión atmosférica. Me queda que la presión atmosférica es igual a la presión de vapor más la densidad por gravedad por la altura. Y bueno, densidad por gravedad es peso específico. En ese caso del mercurio. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí todo bien? Sí, profe. Profe, ¿qué era A? ¿Perdón? ¿Qué es A? Atmosférica, la presión atmosférica. Esa es la presión que tú tienes en el ambiente. Ah, ok, gracias. ¿Alguna duda?
Si es un fluido cuya presión de vapor sea muy pequeñita, ¿sí? Pues la presión atmosférica es el peso específico del mercurio por esa altura H. Es decir, yo ya sé que el mercurio tiene una densidad de 13.600 newton por metro cúbico, perdón, kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Gamma, pues es la densidad por la gravedad. Entonces nada más multiplico por la gravedad. Y la altura, pues la puedo yo medir con ese tubo que esté graduado, ¿no? Puedo medir la altura que subió de mercurio. Y ya con eso podré conocer cuál es la presión atmosférica en ese lugar o en esa zona donde instalaste este barómetro. ¿Algún comentario, alguna duda? No, profe, todo bien. Sí. Sí, profe, creo que hasta el momento van despejes sencillos. Sí. Ahorita lo vamos a complicar un poquito. Nada más recordar esto, creo que esto ya lo habían visto ustedes en otro curso. Nada más dar una recordada, ¿no? Ahora, ¿de qué otra manera lo hubiera podido? Bueno, estas son las ecuaciones prácticamente que obtuvimos, ¿no? Estas dos. ¿De qué otra manera lo hubiera calculado? Bueno, con la ecuación de delta P igual a menos el peso específico por delta Y, ¿no? Otra vez voy a decir aquí que aquí es 0, YB es igual a 0 y acá YC pues es igual a H. Uh-huh. Y aquí tengo una presión C y aquí tengo una presión presión B. Entonces voy a integrar desde la presión B hasta la presión C y desde la posición YB hasta la posición C, ¿no? Y esto me quedaría la presión C menos la presión B. Y esto es igual a menos el peso específico por YC menos YB. ¿Sí? La presión en B es la presión atmosférica y la presión en C es la presión de vapor. Entonces me queda la presión de vapor menos la presión atmosférica igual a menos el peso específico por YC, que es H, H menos 0, ¿no? menos 0. Y aquí me interesa a mí conocer cuál es el valor de la presión atmosférica. Entonces despejo y me queda que la presión atmosférica es igual a la presión de vapor más el peso específico por H, ¿sí? Y bueno, si es un valor pequeñito de la presión de vapor, pues me queda que la presión atmosférica es igual al peso específico por H. Es la misma ecuación que obtuve acá, solamente que, bueno, por otro método, ¿no? ¿Algún comentario aquí? ¿Alguna duda? No, Profe, ¿por qué se le llama presión de vapor? Es la presión a la cual las moléculas, ¿sí? Algunas llegan a pasar de fase líquida a fase de vapor.
Si tú, por ejemplo, generas un vacío en cualquier fluido, pues puedes llegar al punto en que entre en esa condición de que cambie de líquido a vapor, ¿sí? Sin necesidad de calentarlo, ¿no? Entonces no necesitas calentar o incrementar la temperatura de un líquido para que éste pase de líquido a vapor. Puedes hacerlo bajando la presión. De hecho, hay algunos esterilizadores que funcionan con ese principio. Le bajan la presión al agua, entonces generan vapor de agua para esterilizar. En este caso, la presión de vapor es aquella que se generó. Todos los fluidos tienen una presión de vapor, ¿sí? Entonces, algunas moléculas del mercurio se convirtieron en gas. Y esas moléculas pues se empiezan a acumular aquí en la parte superior hasta llegar al equilibrio en que ya ninguna otra molécula se vuelve a convertir en vapor. Esa es la presión de vapor, ¿sí? Cuando llegas al punto donde ya no conviertes ninguna otra molécula de líquido a vapor, ¿sí? O es en el punto donde empiezas a convertir la molécula de líquido a vapor, ¿sí? El mercurio tiene una presión de vapor muy, muy baja, pero algunos alcoholes, ¿no?, tienen una presión de vapor muy alta y es decir que inclusive a condiciones atmosféricas tú ya puedes tener esa conversión de fase líquida a vapor, ¿no? Sin necesidad de calentar el fluido, ¿no? Los alcoholes tienen esa característica, ¿no? También los combustibles, la gasolina, el diésel, ¿sí? De tal manera que cuando llegas con tu tanque, cuando empiezas a vaciar el tanque, pues la presión dentro empieza a bajar y entonces tienes mayor cantidad de vapor, ¿sí? Porque hay mucho espacio donde las moléculas de vapor pueden estar ahí esparcidas, ¿no? Se esparcen las moléculas de vapor, entonces se empieza a evaporar tu combustible y llega un punto en que ya hay tantas moléculas de vapor que ya no es posible que se convierta más moléculas de líquido a vapor, y esa es la presión de vapor, ¿sí? Entonces lo recomendable es que no dejes tu tanque de combustible tan vacío, porque bueno, se te evapora más rápido el combustible. No sé si me da a entender. Sí, sí, profe. Y también puede funcionar viceversa. Sí, ¿verdad? ¿Perdón? ¿También qué? Viceversa. ¿Cómo viceversa? Que tengamos, entonces, las moléculas, sí, o que la sustancia esté en una fase de vapor. Ah, Y que sí. vuelva Sí, que es lo que ocurre en las mañanas, ¿no? Cuando se empiezan a generar gotitas de agua en las hojas o gotitas de agua en los vidrios de tu ventana, es porque la humedad que está en el ambiente, pues llega a su punto de cambio de fase, ¿sí es cierto? Sí, sí tienes razón, Viviana. Ocurre lo contrario. Ahí las moléculas de agua que estaban en fase gaseosa llegan al punto en el que se convierten a fase líquida. Sí, puede ocurrir lo contrario. Ok, gracias. Y tiene que ver también la presión de vapor. Uh-huh. Bien, y bueno, aquí vienen algunos valores de la presión de vapor. Les decía, la presión de vapor del mercurio pues es muy baja, 0.17 pascales. Mientras que la del agua es 2.340 pascales. Y les decía, el queroseno, 3.200 pascales. El tetracloruro de carbono, 12.000 pascales. Y la gasolina, 55.000 pascales, ¿no? Entonces, obviamente, si tu barómetro es de gasolina, por ejemplo, pues ahí sí no puedes despreciar esta presión de vapor, ¿sí? Ahí sí la tienes que considerar en tu cálculo. Sí, y se puede hacer un ejercicio muy sencillo, ¿no? Voy a borrar esta ecuación donde
¿Qué pasaría si ya tienes tú quieres construir un barómetro, ¿no? Pero ahora lo que quieres saber es qué tan grande va a ser ese barómetro. ¿Sí? Entonces ahora lo que te interesa es la altura de tu barómetro. Entonces de aquí despejamos y me quedaría que la altura es igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor entre el peso específico, ¿no? Sí. Y podemos hacer un ejercicio muy sencillo, ¿no? Me llevo esta ecuación en la mente. ¿Sí está bien el despeje? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, sí, está bien. Ok. Si fuera mercurio, el peso específico del mercurio es densidad del mercurio por la gravedad. La densidad del mercurio son 13.600 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da ese peso específico? Y bueno, voy a anotar aquí la presión atmosférica, suponiendo que es de 100.325 pascales, y la presión de vapor, decíamos que eran 0.17 pascales. Profe, la del mercurio son 133.416 pascales. Ahí está. Newton por metro cúbico, ¿no? Sí, perdón. Newton por metro cúbico. Entonces, si sustituyo todo eso en la fórmula, me queda que la altura del barómetro debe ser de 100.325 menos 0.17 pascales entre 133.416 Newton entre metro cúbico. Pascales o Newton entre metro cuadrado. ¿Cuánto da eso? Es 0.7594. Voy a ponerle 76, ¿no? Serían metros, Metros. ¿verdad? O sea, 76 centímetros. Menos de un metro el barómetro. Ahora, ¿qué pasaría si fuera de agua? Para el agua, pues bueno, el peso específico es densidad por gravedad, y estos son 1.000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esto da de 9.810 newton por metro cúbico, y la presión atmosférica sigue siendo la misma, 100.325 pascales, y la presión de vapor ahí son de 2.340 pascales. Entonces la altura, 100.325 menos 2.340 newton por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón, entre 9.810 newton por metro cúbico. ¿Y eso cuánto da? 10.09. 10.09
metros, ¿no? O sea, ¿qué diferencia de tener mercurio? Me da 76 centímetros. Y si hago un barómetro de agua, pues tendría que construirlo de 10 metros, ¿no? 10 metros de altura. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, el mercurio se utiliza porque, bueno, su densidad es mucho mayor que la densidad del agua. No sé si hay algún comentario hasta aquí. No, profe, todo bien. Profe, ¿y hay algún otro material que se use, además del mercurio, que tenga como esas Es, características? no he sabido de algún otro material que se pueda utilizar para barómetros, no. Claro, ya hay instrumentos que no requieren de la instalación de un dispositivo de mercurio, ¿no? Ya hay instrumentos que te dicen cuál es la presión en las condiciones atmosféricas, ¿no? Hay uno que se llama un higrómetro que inclusive te da presión, temperatura y humedad del ambiente, ¿no? ¿Sí? Pero este instrumento, bueno, pues te da o es de los primeros que se utilizaron para poder medir la presión en el ambiente, ¿no? Ya estos no se utilizan, precisamente por eso, ¿no? Porque están limitados a que tengas que utilizar mercurio. Entonces ya mejor utilizan otros instrumentos como los higrómetros, que son más sofisticados y son de tamaño mucho más pequeño que también 76 centímetros de columna de mercurio, ¿no? Pues nada más para ver el principio de funcionamiento y ver cómo influye el hecho de tener un fluido u otro para la medición de presión. Lo que sí es que el mercurio todavía se utiliza para la medición de presión, inclusive otros aceites en manómetros, en caídas de presión en sistemas. En ocasiones se utiliza un manómetro porque es de fácil lectura y porque son más baratos que instalar, por ejemplo, un transductor de presión como tal o un manómetro convencional. ¿Sí? Entonces son más baratos y son más simples de leer. Un manómetro que utilice mercurio como fluido o algún otro, o una mezcla de mercurio y algún otro aceite, ¿no? Sí, pero barómetros de mercurio ya, solamente si tú quisieras construirlo. Sí, se usan como digitales también. Sí, sí, más digitales. Muy bien. Bueno, tenemos este problema. Sangre fluye a través de un punto P, el cual está conectado a un manómetro tipo catéter. La sangre entra al manómetro y se equilibra la presión en varios fluidos dentro del sistema, ¿no? Calcule la presión con la que fluye la sangre, cuya densidad es de 1050 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, es como si este que está aquí fuera un conducto sanguíneo, ¿sí? Si fuera de forma de sección transversal circular, fuera un ducto, un conducto sanguíneo. Y luego aquí se instala un catéter y la sangre fluye, pero se encuentra con un fluido 1 de densidad de esta densidad, y luego con un fluido 2 de una mayor densidad. Y se tiene esta configuración. Entonces lo que nosotros vemos son las distancias
entre este punto y entre este punto y ¿no? Me pide calcular, y este está abierto a la atmósfera, y me pide calcular con esta medición cuál es la presión que lleva la sangre en ese punto. ¿Sí está claro el esquema? ¿Hay alguna duda con este esquema? No, profe, No, creo que no. profe, no. Ok. Entonces, voy a analizar este problema utilizando el principio de presión, ¿no? Voy a ponerle a que este es el punto 1, ¿sí? El punto 1. A este le voy a poner el punto, mira, aquí ya tiene el punto 1, pero a este le voy a poner el punto 0, entonces. Y este es el punto 2. Y este es el punto P, ¿sí? Punto 0, punto 1 y el punto P, ¿sí? Vamos a hacerlo de un modo fácil y luego lo vamos a hacer de un modo más fácil, ¿no? ¿Cómo calculo la presión en 1? Bueno, voy a integrar esta ecuación desde 0 hasta la presión 1. Y esta desde Y0 hasta Y1. Voy a poner que este es Y igual a 0. Ok, bien, aquí nada más quiero aclarar algo, ¿no? Siguiendo esta misma línea horizontal, la presión aquí en 0 es igual a la presión acá, ¿estamos de acuerdo? Sí, la presión, Sí, porque es el mismo fluido, sí. La presión es la misma aquí, pero ya no es la misma acá, porque ahí ya no es el mismo fluido. Solamente si es el mismo fluido y están al mismo nivel, la presión es la misma. Entonces, esto me quedaría presión 1 menos presión 0 igual a menos el peso específico del fluido 2, perdón, es el fluido 2, por Y1 menos Y0. Y1 vale 45 centímetros, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, y Y0 serían los 10, Y0 es 45 centímetros menos 10, ¿no? que serían 35. 35 centímetros. ¿Y2 cuánto vale? Y2 vale 0, ¿no? Está justo en la línea de 0. Y YP vale 25 centímetros. ¿Sí? Sí, profe, de acuerdo. La presión en 0 es la presión atmosférica. Está abierto aquí a la atmósfera. Y la presión en P, pues no sé. Es lo que quiero conocer. Ok, entonces,
Esta primera ecuación me quedaría presión 1 menos la presión atmosférica es igual a menos el peso específico del fluido 2 por Y1, que son, déjame ponerlo aquí abajo. Presión 1 menos presión atmosférica es igual a menos el peso específico del fluido 2. Y1 vale 45 centímetros, punto 45 metros. Y Y2 vale 35 centímetros, punto 35 metros. ¿Sí? Entonces la presión 1 es igual a la presión atmosférica menos el fluido 2. Bueno, voy a dejarle aquí. No lo voy a poner los valores todavía. Y1 menos Y0, ¿no? ¿Sí? Que son los 10 centímetros, lo veo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? O bueno, sí lo dijo. Sí, sí, profe. Punto 10 metros. Y esta la voy a poner ecuación 1. Ok, hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario? No, todo bien, profe. Bueno, No, profe. ahora me voy a ir de el punto 1, ¿sí? Al punto 2, que el punto 2 es este punto también, ¿no? Está a la misma altura y es el mismo fluido color gris. Y el punto 1 es exactamente este, ¿no? Está a la misma altura y está también en el mismo fluido color gris. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, igual, la integral de P voy a ponerle desde 1 hasta la presión 2 es igual a menos el peso específico por delta Y desde Y1 hasta Y2. Me queda la presión 2 menos la presión 1 es igual menos el peso específico por Y2 menos Y1, ¿no? La presión 2 es igual a la presión 1 menos el peso específico del fluido 1, perdón, aquí el fluido 1, por Y2 menos Y1. Y2 vale 0 y Y1 vale 45 centímetros. Ahí cambiaría el signo, ¿verdad, profe? Sí. Entonces me quedaría la presión 2 igual a la presión 1 menos el peso específico del fluido 1, ¿sí? Es el fluido color gris, por Y2 0 menos 45 centímetros o punto 45 metros. ¿Sí? Menos por menos da más. Entonces me queda la presión 1 más punto 45. ¿Sí? Y esto le voy a poner ecuación 2. ¿Hasta aquí alguna duda? Faltaría delta, ¿no? ¿Faltaría qué, perdón? ¿Es delta? Delta.
Ah, sí, 2.45. es gamma, sí, Gamma por 2.45. sí, es cierto. Sí, tienes razón, se me fue. Gamma 1 por 0.45 metros. Ujú. Y esto dijimos que va a ser ecuación 2. Y de una vez voy a hacer el otro, que es desde la presión 2 hasta la presión P. Entonces, de la presión 2 hasta la presión P, igual a menos el peso específico de la sangre, le voy a poner V, por la integral, desde Y2 hasta YP. Me queda la presión P menos la presión 2, igual a menos el peso específico de la sangre por YP menos Y2. ¿Sí? La presión en P es igual a la presión 2 menos el peso específico de la sangre por YP. YP vale Punto 25 menos 0, ¿no? 0.25 menos 0. Me queda la presión 2 menos el fluido de la sangre por 0.25. ¿Sí? Y le voy a llamar ecuación 3. Ahora, sustituyendo la ecuación 1, bueno, voy a estar aquí en la siguiente hoja. Sustituyendo la ecuación 1 y luego la ecuación 2 en 3, me va a quedar la ecuación 1, presión atmosférica menos gamma 2 por punto 1. La presión 2 igual a la presión atmosférica menos gamma 2 por punto 1, que es esta, más el peso específico 1 por 0.45 metros. ¿Sí? Y ahora esta presión 2 la sustituyo en 3, que es esta. Me quedaría la presión P igual a la presión 2, que es todo esto que puse en azul, menos el peso específico de la sangre por 0.25 metros. Y ya nada más me quedaría sustituir los pesos específicos del fluido. ¿Sí? Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe, todo bien. Bueno, Profe, solo una duda, la presión atmosférica en este caso la dejaríamos como variable independiente porque no nos dice en no, dónde. les decía que vamos a considerar para los problemas la presión atmosférica a menos de que se nos diga otra cosa, 100.325 pascales. ¿Sí? De acuerdo, profe. A menos de que se nos indique otra cosa, ese va a ser el valor de la presión atmosférica. ¿Sí? Ok. Antes de irnos vamos a ver un método. Este es el método fácil, vamos a ver un método más fácil. No voy a sustituir valores, nada más voy a dejarlo hasta aquí. Hay un método que me dice, ¿sí?, que dependiendo de la trayectoria que siga, si yo voy de manera ascendente, voy a considerar los valores negativos, y si voy de manera descendente, voy a considerar los valores positivos. Esto es, quiero conocer la presión P, ¿sí?,
pero voy a partir desde aquí que le puse 0, ¿verdad? Desde la presión 0. Entonces voy a seguir toda la trayectoria de este manómetro para conocer esta presión P, pero partiendo desde ese punto 0 que es el que conozco. Hasta aquí, ¿todo bien? O sea, Sí, profe. entonces voy a empezar ese camino. Esta presión 0 es la misma que en este punto. Entonces voy a ir de manera ascendente, por lo tanto va a ser negativo. ¿Sí? Todo lo que ponga va a ser negativo. Y ahí voy a poner el peso específico del fluido que está aquí, antes de llegar a 1, que es el fluido 2, por esta altura que hay entre este punto 0 y el punto 1, que serían los 10 centímetros o 0.1 metros. Hasta aquí, ¿todo bien? Todavía no termino, ¿no? Apenas hice un primer trayecto. ¿Sí quedó claro este primer paso? ¿Lo Sí, puedes profe. repetir otra ¿Sí? vez? Ok. Quiero conocer la presión P, voy a partir desde este punto 0, ¿no? Entonces, voy a borrarlo. ¿Sí? Entonces, la presión P va a ser igual a la presión en el punto 0. Esta presión es igual a este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Voy a llegar hasta 1, entonces recorro este trayecto, todo este trayecto. Y como voy de manera ascendente desde aquí 0 a 1, ¿sí? Lo que ponga ahí va a ser negativo, como me lo indica aquí esta convención de signos que está acá. Entonces pongo el signo negativo y ahora lo que pongo es el peso específico del fluido entre 0 y 1, que es el fluido 2, por la altura desde 0 hasta 1, que son 10 centímetros o 0.1 metros. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Tengo una pregunta. ¿Por qué se toma en cuenta esa altura? Porque es la altura que hay entre 0 y 1, ¿sí? O sea, es la diferencia que va a haber desde nuestro primer punto al otro. Al siguiente, exacto. Ok, ok, gracias. Ahora, este punto 1, pues es el mismo que está acá. Ahora voy a ir desde 1 hasta el punto 2, que sería desde esta altura 1 hasta esta altura 2. Voy de manera descendente, me voy a mover de 1 a 2, me voy a mover de manera descendente, por lo tanto voy a utilizar un signo positivo. De 1 a 2 hay un fluido color gris que tiene un peso específico 1, ¿sí? Y la altura entre 1 y 2 pues son 45 centímetros o 0.45 metros. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ahora, este punto 2 es el mismo que está acá. Y ahora voy a ir hasta esta altura del punto P. Entonces, desde el punto 2 hasta el punto P, tengo una cantidad de fluido. Voy de manera ascendente, por lo tanto es negativo. Negativo. Y ahora el fluido entre 2 y el punto P, pues es la sangre. Y la altura entre 2 y P, pues son 25 centímetros o 0.25 metros. Y ya llegué hasta P, ya no hay nada más. Y esa presión 0, pues es la presión atmosférica. Bueno, lo voy a poner aquí.
¿Sí quedó claro esto? Y esta ecuación, pues es exactamente igual a esta que obtuve acá. Nada más que esta, pues la hice en pocos pasos, ¿no? El problema con este método, pues es acordarse de cuál era la convención de signos. Y siempre tomamos como referencia el último punto en el que nos quedamos, ¿verdad? Así es, sí. Es como seguir toda la trayectoria de punto en punto. Pero se toma eso en cuenta porque pues es el que está expuesto, ¿no? El que es de la presión atmosférica, que es la que conocemos, o es porque es el último. Ah, sí, porque es el que conoces, ¿no? Sí, es tu punto de partida porque es el que conoces. Si tú conocieras la presión en 1, pues a lo mejor podrías partir desde aquí. Y ya desde Ok, aquí. sí. ¿Algún otro comentario, alguna duda? ¿Todo bien, Iris? Sergio, Nayeli. Sí, profe. Muy bien, profe. Como dijo, resulta un poquito más fácil, pero pues los dos están fáciles. Sí, es que este es el fácil y este es el más fácil. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Queda pendiente un problema, pero ya de una vez les voy a ir encargando la tarea. ¿Sí? Este problema es mucho más fácil. Entonces, si quieren voy a preparar otro problema que no viene en las diapositivas para que quede más claro esta parte de manómetros. Ok, profe. De acuerdo, Sí, profe. profe, de acuerdo. Si no hay más dudas, pues nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe, Gracias. nos Gracias, vemos. profe. Buen día. Gracias, profe. Que Buena estén tarde. bien. Cuídense.